Grabar en el computador. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy, día martes 28 de abril. La clase de hoy día es la primera clase ya de más materia, o sea, ya empezamos a trabajar el texto del modular número 1 para la carrera de Ingeniería Civil Informática. El texto que está acá, el que todos ya deberían haber bajado y comenzado por lo menos a leer. Y esta es toda la materia que se va a ver durante estas 6 semanas siguientes, contando esta como la primera. Recuerden que al ser una forma no presencial, o sea, solamente de e-learning, vamos a tener solamente un test y un certamen al final de este módulo. La materia y esas cosas vamos a ir viendo cómo avancemos, porque tampoco es tan sencillo enseñar de esta forma, y para ustedes también yo creo que no muchos están acostumbrados a aprender de esta forma. Aunque todos hemos visto videos tutoriales de YouTube, esto es bastante distinto a ese tipo de cosas, porque no hay una preparación ni edición muy sofisticada, así que vamos a ir viendo. Entonces, el detecto tiene los elementos de la lógica, que va a ser nuestra primera parte. Después vamos a trabajar conjuntos. Relaciones no lo vamos a ver tanto, pero es la base o la estructura básica de funciones, por eso también son unas cuantas páginas simplemente. Y en funciones nos vamos a enfocar a las funciones de uso común, que son la lineal, que todos ya deberían conocer, la recta, valor absoluto, cuadrática, por tramos, exponenciales y logarítmicas. Y finalmente el teorema del binomio, si es que lo alcanzamos a trabajar, todo va a depender. Este texto está diseñado de forma de que existan notaciones y después vienen ejemplos. O sea, casi todo lo que está acá tiene primero su definición, su forma, la presentación formal, y luego un ejemplo asociado a esa misma definición. Evidentemente, por cosa de tiempo, no los vamos a leer todos, pero ustedes los pueden ir leyendo. Y para que quede en acta, porque ya me lo preguntó alguien por ahí, ¿es necesario imprimir este texto? Mi respuesta es depende. Primer caso, si usted está acostumbrado a ir tomando nota, marcando, subrayando y haciendo anotaciones en los textos, evidentemente la respuesta es sí, porque eso es su forma de aprender, y para aprender bien necesita tener sus herramientas. En este caso sería tener impreso el texto. Si usted está acostumbrado a leer desde un computador, como estamos haciendo ahora, destacando con las herramientas que traen los editores, mi respuesta es no entonces, porque no es necesario que vaya teniendo el texto impreso si que está acostumbrado a leerlo desde un computador. Lo que sí es necesario es tener siempre un cuaderno al lado para ir tomando apuntes de las cosas. Y ahora, si no está acostumbrado ni a lo uno ni a lo otro, bueno, ahí no sé qué otra forma tendrá que aprender. Por lo menos en audiolibro esto no está. Así que puede eliminar esa opción de sus herramientas. Así que eso. ¿Alguna duda, consulta respecto a eso? ¿Todo claro? Ujú. Muy bien. Bueno, además van a haber guías. La guía estamos en deliberación cómo la hacemos, porque tienen que ser distintas a las guías que ya hemos trabajado anteriormente. Así que estamos viendo. Otra observación. En cuanto a lógica, bueno, adelantando un poco ya que lo vamos a ver hoy día en la clase, existen dos conceptos, que es el verdadero y el falso. Por lo general, los lenguajes computacionales no tienen asociados la T y la F, sino que son 1 o 0
o la palabra true o la palabra false o false, como se escribe. Por lo tanto, no vamos a ocupar casi siempre, o sea, nunca, en realidad, la T, perdón, la B y la F de verdadero y falso, sino que vamos a ocupar solamente 0, 1, porque es más corto que escribir true o escribir false. Eso. Um, ¿Qué más tenía que decir? Se me olvidaba. Recuerden que el texto tiene errores, y a medida que vayamos llegando a ellos, les voy a mencionar cuáles son. Solamente con el texto ya podrían ver si es que conocen o no conocen la materia. Insisto que acá se va a separar casi siempre en dos grandes grupos, personas que ya vieron todo lo que está en este texto y personas que no han visto mucho de lo que está aquí. Eso es más que nada por lo heterogéneo que es la formación acá en Chile. O sea, hay colegios que están mucho más avanzados en cuanto a cantidad de materia que otros que están bastante más atrasados. Y eso es más extremo que las personas que vengan de liceos técnicos o similares, porque ahí es mucho más bajo la calidad de potencia que se ve la matemática. Pero aquí vamos a tratar de ir avanzando en ese sentido. Lo otro que tengo que ver con ustedes es un horario de consulta. Y para eso quiero saber, ya les dieron, o sea, ¿cómo lo van a hacer con los laboratorios y esas cosas que siempre hacen todos los años? ¿Van a tenerlo? ¿Lo van a hacer igual online? Tenemos, o sea, en el primer año solamente hay laboratorio de programación y introducción a la ingeniería, y ¿Ya? hasta ahora solamente tenemos puesto el de intro a la programación. El de introducción a la ingeniería todavía no lo ponen. ¿Van a hacerlos todos juntos o lo van a separar por secciones como otro año? Al menos programación ha sido separado por secciones con el mismo profesor. Ya, perfecto. Y el otro todavía no lo saben. De ingeniería todavía no, la profesora todavía no informa sobre el ayudante y el horario. Correcto. Consulta, los días lunes de 10 a 11, ¿tienen algo? Creo que sí. Creo no me sirve, ¿sí o no? Dije revisar el horario. Días lunes de 10 a 11, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Tenemos COE. comunicación oral y escrita, por lo menos, sección 1. Ya, ya, ya. Los días martes tenemos clases. Podría ser los miércoles en la tarde a las 3. Los miércoles en la tarde a las 3 no tenemos nada, tengo entendido. Ya. No, creo que no. Comunicación A oral y las la 3. escrita 3 termina a las 2:50. Ya, Sí, esa es la última clase de la tarde. Sí. perfecto. Entonces, eso se Sí, podría hacer un perfecto. horario de consulta, entonces a las 3. Bueno, sería como a las 3 un cuarto, porque yo termino mi horario de consulta de otro curso a las 3 también. O sea, para tener un poco de margen. De 3 un cuarto hasta las 4, más o menos. Les explico, ¿qué es el horario de consulta? Por lo general, estos cursos van a ser con todos presentes, o sea, los días martes, miércoles y jueves, horarios fijados. Pero si usted tiene alguna duda o tal vez le quedó algo dando vuelta o no entendió mucho una materia, en ese día pueden venir, voy a abrir también una sección de Zoom igual, entonces pueden entrar o lo podemos hacer también por el Discord, que me hace más cómodo. Ah, Claro, sí, se le añadió al Discord la correcto. sesión pasada, parece. ¿Todos tienen el Discord? O sea, ¿todos pueden entrar a ese Discord? Sí. O sea, ya, perfecto. Entonces, ese día miércoles a las 3 un cuarto voy a estar dentro del grupo Discord, entonces pueden entrar y hacer consultas no sé, por ejemplo, profesor, estoy haciendo el ejercicio 3A de la guía y la guía dice que es verdadero y a mí me sale que es falso. Y ahí lo analizamos uno a uno los temas.
¿Se entiende, no? Que es aparte de la clase, o sea, es como si yo estuviese en mi oficina y ustedes van a mi oficina a hacer consulta. Esa es la idea del horario de consulta. Evidentemente, como yo no tengo oficina y ustedes no están en la universidad, no hacen lo mismo, pero se entiende la idea. Preguntaron cuál es ese grupo. El grupo, en Discord, pasen el link del grupo. Ya. Ahí no me acuerdo quién era el Grandmaster de eso, pero pueden dejarlo aquí el link en el chat del Zoom o en el chat del WhatsApp, donde tengan cualquier cosa ahí. En todo caso, después que me lo pueden dar para dejarlo también en el ADECA, para que lo agreguen, colocarlo ahí, Discord, y que ustedes puedan entrar, las personas que no tengan conexión a internet. O sea, tengo entendido que las invitaciones a grupos de Discord que no están, o sea, que no son de pago, tienen las invitaciones, pero por tiempo limitado. Entonces, No, si la tengo permanente ahora. La mando ahora al tiene tiro. permanente. Bueno, Alguien invirtió dinero y pagó. Ya, entonces, eso. ¿Están listos para comenzar? la Santa Biblia, sí. La Biblia. ¿Se quieren convertir a la religión lógica? Antes existían los lógicos como religión, en los tiempos griegos. Pero los griegos también eran muy raros. De partida, las mujeres solamente si tenían plata podrían considerarse personas. Si no, no eran personas. Y los hombres estaban separados en los que podían producir y no los que no podían producir. Los magios, no, los magios no existieron nunca. Aparte, esos pertenecen al tiempo de las temporadas que no me gustaron de Los Simpsons. Hmm. Pero un momento que voy a colocar el link en el grupo de ADK. Álgebra de trigonometría. Agregar recurso. Grupo Discord. Crear módulo. Detalles. ¿Cómo se llama? Ayudan. Consultas de materia los días miércoles de 15:15 a 16:00. Agregar vínculo, descripción, grupo Discord, URL, aquí está, ahí, guardar. Aquí está. Continuar en Discord. Ya, perfecto. Entonces, comenzamos la clase. Todos los ramos, todas las partes de este texto tienen siempre como una anécdota histórica. En particular, acá está la de Russell, cuando él está explicando cómo funcionaba la lógica. Entonces, en particular, está hablando de la implicación falsa, que dentro de lo falso se puede tener otra cosa falsa y en el contexto esto es verdad. Paso a leer la anécdota histórica. Bueno, insisto, esto está bajo el contexto de falso implica falso, eso es verdad. Quiere decir que el enunciado, que 2 más 2 es igual a 5, se sigue que tú eres el Papa. Y Russell respondió, sí. ¿Puedes demostrar esto? Russell dijo lo siguiente. Supón que 2 más 2 son 5. Esta era la base de lo que dijo el enunciado. Es la que está acá. 2 más 2 es 5. 2 más 2 es 5. ¿Esto es verdadero o es falso?
Falso. 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 Porque 2 más 2 es 3. Es 4. Aunque se puede mostrar que en ciertos campos sí es 3, pero no vamos a entrar en ese debate todavía. Entonces 2 más 2 son 5. Esto es falso. Se sustrae 2 a ambos lados, entonces nos quedaría que 2 es igual a 3. Luego se invierte o se transpone y nos quedaría que 3 es igual a 2. Sustrayendo 2 nuevamente a ambos lados, quedaría que 2 es igual a 1. Ahora, como el Papa es una persona y yo somos otra persona, o sea, el Papa y yo somos dos personas distintas, pero dos cosas distintas es igual a una, por el enunciado anterior, yo soy el Papa. ¿Se entendió o no? Emilio dijo que sí. El año pasado en este punto no estaba explotando la cabeza. Más o menos. Usted es el Papa, entonces mi cerebro explota. Es que es un verdadero tragalengua. Sí, el tema es que de algo falso se puede llegar a otro falso y sigue siendo verdad. Tal vez un poco más fácil de entender en el tema de la ciencia ficción. Por ejemplo, a ver, algo que sea más moderno. Sí, o sea, yo al menos un poco le eché una miradita ayer al apunte y eso me costó entenderlo. Y hoy día recién lo vine a entender. Se basa en esto, que 2 es igual a 1. Entonces, si tenemos dos elementos acá y dos elementos igual a 1, entonces estos dos elementos tienen que ser el mismo porque es 1. ¿Con quién puede ser? Algo que todos hayan visto. ¿Hay alguien de los presentes que no haya visto Los Vengadores, la última, esa, la del chasquido del dedo? ¿Infinity War o Endgame? Endgame. La Endgame. Obvio, hace un año ya. Sí, ya la vimos. Pero la pregunta es, ¿alguien no la ha visto? Porque eso es importante para saberlo para spoiler o no. Hay gente que no la ha visto. Entonces, no lo han visto. entonces, ¿y vieron la primera? La Infinity War. Sí. Hay gente que dijo que no ha visto ninguna, pero que le da igual el spoiler. Ah, muy bien. Tampoco es spoiler, simplemente es porque es más entretenido verlo en la primera vez. Después uno ya le empieza a ver las cosas incoherentes. O sea, igual creo que todos ya han visto los memes, entonces. Ve que no me va a basar mi ejemplo del meme. ¿Cómo lo hago? Que quiero meter este metal de Wakanda, ¿cómo se llama? El Vibranium. Vibranium. Eso. Ah, ya. Ya. Todos entienden que existe el Vibranium dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y el Vibranium tiene la capacidad de transformarse en casi cualquier cosa. Eso lo usa mucho Tony Stark con su traje, los Mark. No sé cuál será el Mark que está con Vibranium, pero esos son los trajes de él. Y pasa algo muy interesante en la primera película, donde cuando estaba junto a Spider-Man en la nave de este extraterrestre, ellos pueden respirar fuera en el espacio. Entonces, aquí está el tema. Entonces, si ellos usan Vibranium, entonces pueden respirar en el espacio. Algo totalmente falso. O sea, usted en el espacio no puede respirar, ni tampoco existe el Vibranium, pero dentro de este universo cinematográfico, dada la existencia del Vibranium, entonces se justifica
que una persona pueda respirar en el espacio. Porque con el traje ellos tenían casi oxígeno infinito. ¿Se entiende eso, no? Entonces, la implicación genera esas cosas. De algo que usted es falso, puede generar otra cosa falsa, pero dentro de ese universo, dentro de ese contexto, eso es verdad. En este ejemplo, el Papa y yo, pues ya voy a tomar como si yo fuese la persona, somos dos personas distintas, pero como 2 más 2 son 5, se puede demostrar que dos cosas distintas es la misma. Entonces, una cosa puede ser el Papa, otra cosa soy yo, y como los dos somos uno, somos lo mismo. Y esto sigue siendo falso, pero dentro de esta falsedad, esto es verdadero. No sé si quedó más claro. Camila, por lo menos sí. Francisco también. Carlos también. O sea, por ejemplo, profesor, Ujú. se podría poner así como un ejemplo de la Biblia igual, o sea, la Biblia original, pues, Ah, obvio. Pues. cuando la serpiente, por ejemplo, Ujú. dice algo que es mentira, pero a la vez es verdad, o sea, hay cierta parte de verdad, pero lo demás es mentira. Sí. Y al final termina siendo verdad igual. Correcto, porque dentro de ese contexto, de esas reglas, sí que es verdad. Ese tema, que, por ejemplo, la serpiente le dijo a Adán que comiera del fruto. Entonces, sabemos que las serpientes no hablan, de partida, y que si Adán comiese algo, si existiese Adán, no va a ser enviado al exterior, por decirlo así, porque tampoco existe Dios que hace esas cosas. Pero dentro del contexto de la creencia cristiana, si se saca el fruto, va a tener la consecuencia negativa de ser echado del paraíso. Pero dentro de eso es verdad eso, pero nosotros sabemos de afuera que ambas cosas son mentiras. La inmortalidad de la reina de Inglaterra no es inmortal, eso es falso. De Vladimir Putin, no entiendo la referencia. Barras, tampoco entendí. Ensalás, ya cachó el misio, tampoco entiendo las referencias. Ya casó el de Jala. Bueno, siento que si las referencias las llego a entender, no voy a dar ni un intento en echarlo, así que no jueguen con fuego. Batallas de rap. Bueno, para batallas de rap se necesita por lo menos música. Como mínimo. En fin. Comencemos. Primero, los que están teniendo un cuaderno tienen que anotar esta definición 1.1. Proposición. Va a ser la estructura más básica que nosotros vamos a trabajar. Y simplemente es una estructura con atribuirle un contexto donde nosotros podemos analizar si esto es verdadero o es falso. Por ejemplo, hoy es un día caluroso. ¿Esto es verdadero o es falso? Dependiendo de cada zona, por ejemplo, yo estoy acá en Chillán, en una zona cercana a la universidad, y el sol está pegando muy fuerte y también en una habitación cerrada, por lo tanto, sí, es un día caluroso. Los peces vuelan. ¿Es verdad o es mentira? Esto es falso. Los peces no pueden volar, pero más pueden planear una cierta raza de peces. ¿Raza o especie? Ahora se me viene la pregunta. Así que la palabra correcta es especies. Una especie de peces pueden planear. Joaquín dice raza, Benjamín dice que es especie. Bueno, y finalmente 10 es igual a 5 más 6, y esto también se puede comprobar, por lo tanto es falso. Insisto, todas estas cosas que se pueden comprobar, se puede decir que es una proposición. Ahora,
cosas que no son proposiciones como abre la puerta. Porque es una orden, y la orden no se puede ver si es verdadera o falsa. Entonces, ese tipo de frases no corresponden a las proposiciones porque no le podemos atribuir el valor de verdad o mentira. Observaciones o notación. Notación es cómo se van a escribir las cosas, por ese caso. Cada vez que hablemos de proposiciones, vamos a ocupar la letra minúscula E, Q, R y S. Y cuando hablemos del conjunto de todas las proposiciones, vamos a ocupar esta P que es media cursiva. Entonces, al conjunto de las proposiciones es esta P, y cuando hablemos de una proposición, por ejemplo, las anteriores, van a ser P, Q, R y S, pero en minúsculas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, primero, cuando nosotros hablemos de proposiciones y desconozcamos cuáles estas son, por ejemplo, si hablo de P, de Q, de R, nosotros para ordenar los casos posibles vamos a ocupar tablas de verdad. ¿Y qué es una tabla de verdad? Es, por ejemplo, espera un momento, compartir Excel. Todos deberían estar viendo un Excel, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Sí. Es un ejercicio de la guía, pero no necesariamente de su guía, pero es un ejercicio de guía, donde se analiza cuál es la estructura de esta proposición de acá. Y este orden o este sistema para resolverlo se llama tabla de verdad. Acá, ¿qué es lo que hay que tener claro? Primero son las proposiciones, en este caso son dos, que es lo que voy a marcar acá, con verde, que es lo que va a interactuar dentro de esto. Por ejemplo, si vemos acá, es P, P, Q y P. Entonces, las tablas se ordenan de forma vertical por columnas, donde son las interacciones que hay ahí, y en forma de fila, que van a ser la proposición de esa línea. Por ejemplo, en esta primera línea, la donde está la 1, la que voy a marcar ahora, la proposición P va a ser siempre verdadera y la proposición Q va a ser siempre verdadera. Entonces, todo el resto de interacciones se va a basar en estas dos informaciones iniciales. Pero, por ejemplo, en la tercera línea, la proposición P va a ser falsa y la proposición Q son verdadera. Entonces, todo el resto de interacciones acá se basan en estas dos. Así se va a ordenar una tabla de verdad. Una tabla de verdad está diseñada simplemente para ordenar cosas. Aquí no hay una regla tácita de decir siempre la fila 1 va a ser verdadero verdadero, la fila 2 verdadero falso. Simplemente son técnicas para poder irlo trabajando, pero a medida que nosotros lo necesitemos, lo vamos a ir haciendo. ¿Ya? Espera un momento. Ya, ahora volvimos al PDF. ¿Todos lo están viendo? Sí. Entonces, la tabla de verdad, insisto, es una forma de ordenar, nada más que eso. ¿Pero qué vamos a ordenar? Proposiciones unidas por conectores lógicos. En particular, nosotros vamos a ver 5 conectores. La negación, la conjunción, la disyunción, la implicancia y la bicondicional o doble implicancia. Con esas 5 cosas, nosotros vamos a hacer todas las estructuras básicas para las proposiciones. Esto es la parte también básica de la programación por líneas. Por ejemplo, cuando usted está en una base de datos y quiere ordenar datos bajo ciertos criterios, casi todos los criterios están diseñados con estos conectores lógicos, el I, el O, el sí entonces y el sí solo sí. Entonces, en base a eso, usted va haciendo un árbol y en base al árbol va ordenando
la información que usted quiera. Dentro de los lenguajes más básicos son los lenguajes del Excel, donde usted puede escribir las proposiciones con palabras. Parece que en español y en inglés, pero yo ocupo la en inglés, la true, false y eso. Pero en español parece que igual pesca. En fin. Bueno, voy a tener que parar un poquito. Voy y vuelvo. Está esperando que digamos algo para echarnos, weón. Sí, Nigeria del ataúd. No son nigerianos, son congoleses. ¿Son congoleses? Congoleses del Congo. Ah, En fin. Primero, el primer cuento lógico es la negación. La negación tiene distintas formas de escribirse. Los símbolos asociados son todos estos. Está el menos, el apóstrofe, esta colita chancho, y este símbolo de acá que es la rayita hacia abajo. La negación es bastante simple de entender. Lo que hace es convertir el valor de verdad en el opuesto. Por ejemplo, si el P es verdadero, la negación de P es falso. Recordemos que esto se lee de forma horizontal o en fila. Si el P es falso, entonces la negación de P es verdadero. Además, solamente por notaciones, si alguien estudia un libro, puede encontrar la negación de estas 4 formas distintas. Colocándole rayita P, P apóstrofe, colita chancho P y este simbolito P. Todo eso significa notación. Estos jóvenes les recomiendo que saquen una hoja o tengan una hoja aparte y anoten esta tabla de verdad, porque cada una de las 5 proposiciones que vamos a ver tiene una tabla asociada y las vamos a ocupar para resolver los ejercicios yo creo que ya el día miércoles o jueves ya vamos a empezar los primeros ejercicios. También a veces se ve con un sombrerito. Sí, pero es poco usado. Entonces no lo colocamos. Se le pone, yo he visto sombrerito como línea y sombrerito como una cosita así. No sé cómo. Bueno, como si fuese hacia arriba un castillito, por decirlo así. ¿Ya? ¿Lo copiaron para avanzar? A ver, sí. Entonces, un ejemplo rápido. La proposición P, aquí está la anotación, P, 2 puntos. Santiago es capital de Chile. Su negación, o sea, el signo de negación con P. Santiago no es la capital de Chile. Por lo general, en el lenguaje corriente, la negación basta con colocar el no. Pero también existe, por ejemplo, otra forma de decir, 2 es un número par. La negación podría ser 2 no es un número par, o en su defecto 2 es un impar. Porque la negación de par, la única opción da es que sea impar. En el español tenemos más formas de responder exactamente lo mismo, pero ambas están correctas. Definición 1.3. Conjunción lógica. En la conjunción su simbolito es lo que está acá, que es como una especie de flechita hacia arriba. Y P y Q son 2 proposiciones, entonces se llama la conjunción lógica de P y Q. Su notación es la que aparece aquí. P como flechita hacia arriba, Q. Y se lee en español P y Q. Y la tabla de verdad asociada es la que está acá. Aquí tenemos, como tenemos 2 proposiciones, tenemos 4 alternativas para llenar su tabla de verdad. Podemos hacer que las 2 sean verdaderas. En la segunda alternativa, la P es verdadera, pero la Q es falsa. En la tercera alternativa, P es falso, Q es verdadero. En la última, disculpen, ambas son falsas. Esas son las 4 opciones que nosotros tenemos. Pero la conjunción, para que sea verdad,
cómo tiene que servir. Y es verdad solamente cuando se cumplen ambas condiciones iniciales. O sea, cuando P y Q son verdaderas, esta es verdadera. En otros casos es falso. Cópiala por mientras y luego la explico más. Esto me hace pensar en cómo cuando en la corriente pasa en el 1 y 1. Correcto. En particular, casi toda esta notación de acá es de circuito. Así que tiene mucho, mucho que ver. Ya. Recuerden anotarlo en su cuaderno y aparte anotarlo en la hoja anexa de resumen. Por ejemplo, si usted lo contratan por hacer un trabajo de cambiar un disco duro y una RAM, insisto, o sea, contextualizo, eso no es trabajo de ingeniero informático, es técnico en informático. Pero que en Chile están medias mezcladas los dos conceptos y la mayoría de gente entiende que cada vez que se habla de cosas o partes de un computador, un ingeniero informático tiene que entender. Así que en base a eso está esta analogía. Entonces, como les decía, a usted le pagan cierto monto por cambiar un disco duro y una RAM. Si usted cambia la RAM, pero no el disco duro, entonces lo que usted hizo está mal, porque el trato fue hecho para que sea disco duro y RAM. Cambiar. O si cambia ¿qué dije primero? El disco duro. O sea, si cambia la RAM y no el disco duro, también es falso. Y si no hace ninguno de los anteriores, también es falso. La única opción que usted reciba el dinero correctamente es que usted cambie la RAM y el disco duro. Por eso el conector I es tan fuerte o necesita una estructura tan sólida, porque para que sea verdad tiene que cumplirse todas las condiciones iniciales. O si no, en cualquier otro caso, es falso. ¿Se entendió? Sí, profesor. Profe, ¿Sí? Ya, perfecto. profe, Y aquí hay ejemplos con proposiciones, pero nos vamos a saltar. profe, basta con que uno sea falso para que la conjunción sea falsa. Correcto, porque se tienen que cumplir todas las condiciones iniciales. Si no, no. Ya, gracias. Y siguiente definición, la disyunción lógica, que es nuestro segundo conector lógico, cuya letra es como la letra B, más o menos, pero ese es el símbolo asociado a la disyunción. Al igual que el anterior, necesitamos dos proposiciones iniciales, P con Q, y se escribe de esta forma, P, el símbolo de O, Q, y se lee P, O, Q, cuyo diagrama asociado es este. Va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas, también es verdadero cuando una de las dos lo es, y es falso cuando ninguna de las condiciones se cumple. Volviendo al ejemplo de técnico en informático, si usted le pagan X dinero por cambiar la RAM o el disco duro, si usted cambia la RAM y no el disco duro, es verdadero porque eligieron lo uno o lo otro. Si cambia el disco duro pero no la RAM, lo uno o lo otro, en el mejor de los casos cambia los dos, también se recibe el dinero. Pero si usted recibe el dinero y no cambió la RAM ni tampoco el disco duro, entonces
es falso, o sea, está mal hecho el tema. ¿Se entiende? ¿Sí? Recuerden que acá es falso solamente en un caso, cuando ambos son falsos, y va a ser verdad cuando se cumpla una de las dos condiciones iniciales. Y creo que hasta aquí quedamos porque tenemos que llegar solamente hoy día hasta la página 10. Y ya estamos en la página 10. Para ir más o menos con todos los colegas al mismo paso. Está en 3 de momento. Hasta el momento, o sea, la vida se hace complicada cada vez que usted se hace mayor. ¿Mm? Profesor, que yo estuve viendo que una persona dijo que para que fuera más fácil aprenderlo había que memorizarse más que nada los casos únicos de cada Correcto. uno. Ujú. Por ejemplo, el caso único en el I es cuando ambas son verdad. Todo el resto es falso. Y el caso único en el O es cuando ambos son falsos y todo el resto es verdad. Es una muy buena técnica para aprendérselo. Pero a diferencia de otros años, como ustedes van a tener pruebas desde sus hogares, esto lo van a tener encima de la mesa o en cualquier parte, así que no le veo tanta necesidad de aprendérselo. O sea, si quiere mejorar, sí, pero no está obligado a ello. Lo que sí, después cuando tenga ofimática o estructura de datos, ahí va a recordar, va a decir por qué no me lo aprendí. Pero eso va a ser un problema para su yo del futuro. Es mejor aprenderse los chiquillos, no es tan difícil. O sea, como dijo el compañero anteriormente, con los casos únicos ya uno está del otro lado. Jóvenes, más consultas o dudas, porque si no, damos por terminada la clase de hoy. Cristóbal, es como una conexión y o que define si es verdadero o falso y al final, en cierto modo, no le entendí la pregunta. Sebastián, ¿cuáles son los casos únicos? Por ejemplo, en el I hay un único caso que es verdadero y todo el resto es falso. Y en el O hay un único caso que es falso y todo el resto es verdadero. O sea, fue una acotación. Y que también la acotación no la entendí. Los casos únicos son los que solamente se cumplen con la condición falsa o verdadera. Sí, correcto. ¿Qué condiciones cumplen para que sea verdadero o falso? Dependiendo de cada uno de los conectores. En realidad, cada conector va a tener su caso único. O sea, profe, la acotación era algo así como la conexión que hay al final define el resultado, o sea, si es verdadero o falso, así como lo que se mostraba ahí del 1 y el 0, si en el O hay uno que es verdadero, lo demás va a ser verdadero, cosas así. Sí, sí, le sigo. Correcto. Es como lo que hay que hacer antes de y genera un resultado. Como en base a- Ahora almorzar. Muy bien, Javier, pero es mala hora para almorzar. Debería almorzar más temprano. A tomar 11. Muy temprano para tomar 11. La merienda. Sí. Si fuésemos ingleses, estaríamos una hora de tomar té, pero el té a las 4. Su mate, sí. Los argentinos toman mate en cualquier horario. Eso sí puede ser. Un Berlín, su Milo, su matecito, su Baticapo. Balticapo. No, muy temprano para beber. Es alcohólico beber antes de las 20 horas o 16 horas. Baltica, pum.
Si toma Báltica, tiene una muy mala costumbre que le va a durar, con suerte, 1 año, después lo va a odiar con toda su alma. Lo mismo pasa con la dorada. La Becker va a durar hasta los 20, después la va a odiar, y así sucesivamente va a ir mejorando el alcohol a medida de lo que degenere su cuerpo. Correcto. La caña, a medida que usted va evolucionando en edad, va durando más. Entonces después se cuestiona qué meten dentro de su cuerpo. Después ya no toma cualquier cosa. Ya, jóvenes. Entonces quedamos